Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina y bueno, el día de hoy les quiero hablar de un tema que pues más que académico considero que es un tema que representa uno de los retos más urgentes y decisivos de nuestros tiempos, que es básicamente el aumento del nivel del mar, sobre todo en estos pequeños estados insulares. Yo me voy a enfocar en el caso particular del estado de Kiribati, que pues destaca porque su supervivencia institucional, cultural y física están en riesgo de desaparecer debido al aumento del nivel del mar. Para ello, en este video opinión me gustaría partir o poner en la mesa una pregunta central, que pues es básicamente de qué manera el aumento del nivel del mar derivado pues del cambio climático amenaza con la seguridad humana, el desarrollo sostenible, pero pues además qué consecuencias, ¿no? Sociales, ambientales o incluso jurídicas tiene la desaparición de estos pequeños estados insulares, sobre todo en el caso de Kiribati. Y bueno, una vez puesto en la mesa esto, me gustaría que comencemos hablando por... Y bueno, vale la pena comenzar hablando sobre el cambio climático, porque pues hoy en día es un tema que ya no es únicamente para ambientalistas o para científicos, sino que es uno de los temas más urgentes para nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, si bien desde mediados del siglo XX se viene hablando como de estos estudios sobre el calentamiento global y sobre la elevación del nivel del mar, pues más allá que estas estadísticas, hoy en día ya podemos ver las consecuencias reales que están habiendo en estas pequeñas comunidades de todo el mundo derivado pues de este calentamiento global y con ello pues el aumento del nivel del mar, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues para entender cómo a Kiribati, que es un país que se encuentra pues en el Pacífico, me gustaría como apoyarme de algunas ideas y algunos autores que han estudiado estas desigualdades ambientales. Y bueno, uno de ellos es Henry Shue, ¿no? Y nos habla de esta justicia climática y pues él señala que el cambio climático es sumamente o profundamente injusto, porque pues realmente los que menos contaminan son los países que más están pagando, ¿no?, los costos más fuertes de la contaminación o de la emisión de gases. Entonces, en este caso, Kiribati es un claro ejemplo o un caso perfecto, porque pues este planteamiento que nos dice que justamente hay países o simplemente entidades que están haciendo menos contaminación son los que más están pues pagando los costos, ¿no? Porque pues por ejemplo Kiribati es uno de los países que tiene las emisiones de carbono o de emisiones de gases al mínimo, y son de los que más están resintiendo los efectos, ¿no?, de esta contaminación a causa de los gases. Entonces, pues simplemente podemos ver cómo, a pesar de que su aportación en la contaminación es mínima, son los que ya están sufriendo inundaciones, pérdida de territorio, problemas de agua potable y sobre todo el desplazamiento de su población, ¿no? En este sentido también tenemos autores como Ulrich Beck, que pues por su famoso concepto de la sociedad del riesgo nos advertía que pues básicamente vivimos en un mundo en el que los problemas pues realmente tienen causas globales, pero los efectos caen sobre personas que no tienen el control de ellos, ¿no? Y bueno, aunque Kiribati pues, no es quien decida o ha contribuido de manera potencial en el nivel de las emisiones globales, pues es el primero que está resintiendo el impacto, ¿no?, a gran escala de las consecuencias de esta contaminación. Y bueno, hablando geográficamente pues ya de Kiribati, este tiene una población de
116,000 personas. Y bueno, además está formado por 33 atolones, que pues básicamente los atolones son islas, pero en formas de anillos. Y pues la mayoría de estas islas tienen solo 3 o 4 niveles sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, esto básicamente significa que cualquier aumento del nivel del mar, por pequeño que sea, pues se vuelve realmente un problema enorme, porque pues el mar entra en los pozos, en los mantos acuíferos, destruye sus cosechas, además golpea como que las viviendas, erosiona las costas y hace que pues la tierra en realidad se vuelva inhabitable, ¿no? O simplemente que la tierra que es habitable en estas islas se vuelva cada vez menor. Y bueno, estas condiciones físicas que pues ya venía mencionando hacen que Kiribati no solo sea vulnerable en un futuro, sino que ya es un país que sufre los efectos del cambio climático. Eh, pues en los últimos años Kiribati ha experimentado pérdida de tierras cultivables, la reducción de la captura pesquera, además también la contaminación del agua potable, las inundaciones recurrentes, sequías, destrucción de infraestructura básica y demás. Kiribati es uno de los países de menor altitud del mundo. Los atolones estrechos y desprotegidos del Pacífico Sur están a un promedio de solo 2 metros por sobre el nivel del mar. Hay un total de 33 atolones distribuidos entre Hawái y Australia. Más de la mitad de los casi 100.000 habitantes viven en el atolón de Tarawa. Pero, ¿cuánto tiempo más? El cambio climático amenaza a la gente de Kiribati. El nivel del mar sube. La marejada ciclónica y violentas tormentas tropicales inundan cada vez más a menudo el país escasamente poblado. Para los lugareños, la supervivencia se ha convertido en un desafío. Aquí hay un tema importante que es con respecto a la agricultura, la pesca y el turismo, que ya como venía mencionando, estos representan los 3 pilares económicos del país, pero pues se encuentran en retroceso pues debido a las condiciones que ya venía mencionando. Esto sin duda pues afecta gravemente a la economía de Kiribati, que depende pues en gran medida de pues estos recursos, ¿no? Para su subsistencia. Entonces pues las condiciones de vida también pues se van deteriorando, porque pues la salinización de la tierra por el mar que entra pues impide que los habitantes de Kiribati cultiven. eh, entonces pues lo que antes producían con normalidad pues también se está eh, acabando, ¿no? Porque pues la salinidad de las tierras hace que ya no puedan cultivar estos alimentos básicos, ¿no? De la misma forma, los acuíferos de agua pues se contaminan, entonces ellos que consumen agua potable de estos acuíferos pues realmente ya no pueden acceder a esta agua potable, y pues realmente esto ha provocado que también haya como enfermedades gastrointestinales en los habitantes, y además desnutrición, ¿no? Y esto conlleva pues claramente a un desgaste del sistema sanitario, que pues de por sí ya es bastante limitado en Kiribati. Y bueno, toda esta situación pues realmente ha obligado que gran parte de la población tenga que movilizarse dentro del propio país, entre las pequeñas islas que conforman al país, ya que como venía mencionando son 33, y pues particularmente en los últimos años han inmigrado hacia Tarawa, pero pues también, o sea, esto no es como una solución viable a futuro, porque pues estas inmigraciones realmente van a ser temporales, ya que estos atolones pues tienen la misma altura la mayoría, entonces pues realmente su exposición al mar es la misma, básicamente, ¿no? Entonces esto básicamente pues significa que tarde o temprano las poblaciones ya no van a tener un territorio seguro dentro de sus propias fronteras en Kiribati. Y bueno, ¿cómo ha reaccionado el gobierno y la población de Kiribati? Y bueno, en este sentido, pues básicamente Kiribati como que intenta fortalecer su resiliencia, reforestando ciertas zonas costeras, mejorando la gestión del agua y organizando pues en general a la población, ¿no? Pero pues incluso el propio gobierno reconoce que hay límites, ¿no? Porque el problema en realidad es tan grande que pues que el país se adapte pues
no podría ser suficiente, ¿no? Kiribati. Entonces, aunque quiere mitigar, pues sabe que realmente no, aunque haga todo bien, se adapte y demás, pues realmente las consecuencias reales dependen pues de los emisores globales, ¿no? Los que realmente emiten los niveles de contaminación más grandes. Yo lo veo de otro modo. Los países occidentales causan el cambio climático de muchas maneras. Es su culpa. Lo único que puedo hacer es pedir que dejen de hacerlo. El mar se hunde cada vez más en las regiones desprotegidas del Pacífico Sur. Pues en Kiribati algunas familias han tenido que mudarse porque pues sus tierras ya no son aptas para vivir. Entonces esta política de la migración con dignidad pues básicamente busca de alguna manera preparar como a la población de Kiribati porque por si algún día tienen que abandonar el país. Entonces pues básicamente este programa los forma académicamente, los capacita con diferentes habilidades para que puedan adaptarse en empleos en otros países de Oceanía como Nueva Zelanda, Australia y demás, ¿no? Entonces, pues además de estos programas, el gobierno ha implementado otras estrategias como la reciente compra de casi 2.400 hectáreas en Fiji, que pues es una isla en Oceanía, que pues es básicamente un plan de emergencia, pues, ¿no? Para vivir ahí en el futuro. Aunque esta iniciativa, pues si bien responde como a esta emergencia que está viviendo Kiribati, pues en realidad la migración nunca va a ser una solución perfecta, porque pues significa que van a dejar atrás sus raíces, su cultura, su identidad, y pues eso también habla de una pérdida, ¿no? Y un daño pues básicamente que pues están dejando atrás a sus ancestros, a las personas que incluso sus familiares que tienen enterrados en sus territorios, ¿no? Entonces aquí vale la pena preguntarnos cómo es que se reemplaza a una isla, ¿sabes? Cómo se reemplaza el hogar pues de un pueblo que ha sido por generaciones, o cómo se compensa, ¿no? La pérdida de este territorio donde descansan sus antepasados, sí. Entonces, pues, estos problemas también nos llevan a pensar en algo todavía más profundo, que es qué pasa, ¿no? Con el Estado y su territorio si ya no pueden sostener a su población. Y es que Frank Bierman nos decía que los sistemas legales actuales no están listos para una situación como la de Kiribati, porque pues realmente si el país se vuelve inhabitable, vale preguntarnos si seguirá existiendo como Estado, dónde votarán sus ciudadanos, cómo se reconoce la soberanía si no tienen tierra. Ya para ir finalizando un poco la reflexión sobre Kiribati, me gustaría hacer como un análisis con el papel internacional que tiene pues esta situación en este país con toda la gobernanza global, ¿no? En el caso de Kiribati, este recibe apoyo económico de la comunidad internacional, recibe asesorías técnicas, proyectos de reforestación, pero pues ninguno de estos esfuerzos realmente sirve si las emisiones globales no bajan, ¿no? Thomas Puck señalaba que esto es una injusticia estructural porque pues, el sistema internacional permite que las ganancias del desarrollo queden en un grupo de países, ¿no? Y mientras que otros países viven los costos, ¿no? Que los costos de esta contaminación, de la toma de decisiones unilaterales. Pues entonces, en este sentido, Kiribati se vuelve un símbolo de este fracaso colectivo, ¿no? Pues muestra que lo que está pasando en el mundo, estos problemas globales siguen tratándose como si fueran responsabilidad de cada país por separado. Y es por eso pues que es muy importante que asumamos la responsabilidad como generaciones futuras, porque pues realmente tenemos la obligación moral de no entregarles el mundo a las generaciones que vienen que no puedan habitar, ¿no? Y básicamente Kiribati nos recuerda que el cambio climático no es una amenaza abstracta, ¿no? Sino que es un proceso real que está definiendo a sociedades cómo van a sobrevivir y cuáles no, ¿no? Hoy Kiribati es la cara visible de este problema, ¿no? Pero
si no cambiamos el rumbo, no será el último caso. La situación nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto es justo que un Estado se tenga que estar preparando para que su gente abandone su país, mientras el resto del mundo sigue posponiendo decisiones, ¿no?